Quienes quieren a través de Diamante FM 98.7, Televisión Nacional de Uruguay. Gustavo Banescayán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos en primera instancia al diputado Pablo Abdala del Partido Nacional. Gracias por estar en Quienes quieren. Gracias a ustedes, un gusto como siempre estar aquí. Fue noticia su persona el año pasado, ya que durante, por lo menos, la militancia política que se le recuerda en los últimos tiempos, siempre estuvo vinculado al herrerismo, devenido después en Unidad Nacional, la UNA, pero usted tomó la decisión el año pasado de alejarse y formar su propio grupo, la Corriente de Acción Renovadora. Trascendió, usted en alguna entrevista lo estuvo manejando, que era por un tema de cargos que se le habían ofrecido y que aparentemente, como no se cumplió eso, usted dijo, se terminó. ¿Es así? Bueno, mire, decir que fue por una razón de cargos puede significar una visión reduccionista de la situación. Yo le diría que fue por discrepancias que se dieron fundamentalmente con el secretario general del sector en ese momento y con el presidente de la lista 71 que yo integraba y por la que fui electo. Concretamente, ¿quiénes son? Bueno, usted sabe quiénes son, los senadores Heber y Penades, vamos a decirlo claro, poco más. Ni la gente no tiene por qué saber los cargos. No, está muy bien, pero creo que ya es un tema más superado. Estamos hablando de un episodio reciente pero histórico que generó discrepancias en función de lo que en ese momento se discutía, que es algo muy importante y que creo que es más que una cuestión de cargos, es ni más ni menos que la representación del Partido Nacional y del sector en los ámbitos de la administración. Tuvimos discrepancias en cuanto a, digamos, la forma de procesar esas decisiones, en cuanto a los criterios que se manejaron, y esas discrepancias asimismo, yo le diría, tampoco fueron la causa final de mi actitud política o de mi decisión de declararme independiente, sino que en todo caso lo que determinaron, yo lo expliqué en aquel momento o intenté explicarlo, fue digamos, un debilitamiento de la relación política, que eso sí, en última instancia es lo que nos llevó a nosotros a tomar esta decisión, porque nos parecía que era la consecuencia. A usted le prometieron determinados cargos que el presidente Mujica había dicho que iban para el Partido Nacional, le dijeron, este son tuyos. No, ni siquiera se trataba de cargos en plural. ¿Era un cargo? Bueno, yo no lo cuantificaría. A mí me parece que... Pero le prometió una posición para usted. Mire, lo que quedó claro, porque además está en la naturaleza de estas definiciones, todos los partidos políticos frente a estos temas actúan de la misma manera, el gobierno del presidente Mujica, el gabinete, se compuso y se integró de esa forma, es razonable que en la representación de la administración haya un correlato con la representación parlamentaria y con la representación política. Traducido le dijeron, acá es para vos. No me dijeron nada. ¿No? Vamos a entendernos. Yo quedaba sin representación. Pero repito, eso solo puede verse en todo caso como una actitud, podríamos decirlo así, decepcionada de mi parte y que por esa razón entonces, frente a ese desencanto, yo tomé la decisión. Pero usted no le escribieron en un papel, en esta posición va a ir alguien que tú digas... Mire, yo en aquel momento lo dije y por lo tanto hoy lo tengo que reiterar y está escrito. Esos criterios oportunamente, es decir, antes de las elecciones, se documentaron, no lo voy a negar. O sea, usted tiene un documento que decía, tal posición, Pablo Abdala determina quién va. Un documento que no decía algo tan concreto, decía otras cosas, ¿verdad? Yo he preferido, y me mantengo en esa posición, no hacerlo público porque me pareció innecesario, simplemente lo mencioné porque no tenía por qué ocultarlo, es un dato objetivo. Que esas conversaciones y que esos acuerdos políticos que son naturales en todas las fuerzas políticas se documentaron. ¿Lo traicionaron entonces? No, yo no lo tomo en términos de traición. Creo ¿Mintieron? Que yo prefiero dejarlo en el plano de las discrepancias, de las diferencias políticas. Pero si alguien firma algo y le dice, esto es para vos y después no cumple, ¿cómo se llama? Bueno, yo repito, más que calificarlo como traición, capaz que así lo interpreto, lo decodifica usted, pero prefiero decir que tuvimos una discrepancia política importante, que además fue parte de un proceso, no fue un hecho aislado, y que en todo caso lo que terminó de confirmar en ese momento fue un debilitamiento de la relación política y trajo como consecuencia política la que usted señalaba al principio. Pero elegantemente usted me respondió, yo le pregunto, cuando alguien firma un papel y le dice, te doy esto y no te lo da después, ¿qué significa en español? Mire, yo nunca hablé de traición, pero sí dije en aquel momento, bueno, hubo incumplimientos. Hubo incumplimientos, los hubo. Repito, pertenecen al pasado. En materia política, además, creo que no se deben generar movimientos o adoptar actitudes a partir de sentimientos negativos. Nosotros no quisimos hacerlo. Simplemente frente a esa realidad dijimos, bueno, tenemos que dar un paso al costado. Y por lo tanto, nuestro grupo político, que en ese momento anidaba y militaba en un determinado sector, pasó a estar independiente dentro del Partido Nacional, como siempre dentro del Partido Nacional. ¿No volvería nunca al herrerismo entonces? En política nunca se debe decir nunca. Lo que sí digo es que, por suerte, militamos en un partido que es cada vez más partido.
Y por eso mismo, esta actitud que yo tuve que adoptar y que las circunstancias me llevaron a adoptar en julio del año pasado, bueno, fue bastante menos traumática de lo que yo mismo me temía en algún momento. Por aquello que siempre se dice que en política estar a la intemperie es peligroso, o en todo caso políticamente es riesgoso. Sin embargo, francamente le digo, como por suerte cada vez es menor la gravitación de los sectores y cada vez mayor la dimensión partidaria en la que todos estamos insertos, yo me siento parte de un partido que en ese sentido me cobija y al cual me debo, reconozco al directorio como su autoridad y a la agrupación parlamentaria como una referencia ineludible para los que estamos en el Parlamento. Salvo excepciones, usted que hablaba de política, normalmente cuando alguien se va de un sector tan grande, y salvo excepciones, queda a la intemperie y si no tiene un paraguas, termina desapareciendo para la próxima elección. En otras palabras, si no se alinea a un grupo grande, ya consolidado, con un liderazgo, con votos, con toda la potencia política que se necesita, difícilmente puede repetir incluso como diputado para la que viene. ¿Está pensando en alinearse a otro grupo grande como para que no le pase esto? ¿O usted se tiene fe para formar su propio grupo, que ya ha formado obviamente, pero electoralmente ganar? Mire, por supuesto que los que estamos en esto siempre pensamos en términos de ver la realidad desde el rincón que nos toca ocupar. Pero yo he tratado, y me parece que en eso estamos todos los nacionalistas, de analizar la perspectiva del partido en un momento que es crucial de su historia. El Partido Nacional tiene debilidades importantes, tiene desafíos perentorios planteados hacia el futuro, y mire qué curioso, buena parte de esos desafíos, su cumplimiento o no, va a depender en buena medida lo que pase conmigo, como seguramente lo que pase con todos quienes componemos la conducción del Partido Nacional o su representación. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo que si hay algo que está claro de aquí al 2014, que es un tiempo político, antes de llegar a la instancia electoral, es que el partido debe sufrir un proceso de reacomodamiento, de realineamiento interno, que yo he catalogado como un proceso de apertura, que debe ser amplio y generoso, en un doble sentido, hacia la sociedad con la cual sufrimos una situación de desconexión importante,